que persiste aún en el siglo XXI, ¿no? Y que tuvo su origen en todo el aparato ideológico que se montó contra la experiencia de construcción del socialismo en la Unión Soviética, y que es bueno recordar que fue un elemento azaroso y casual, y además propio de una revolución. Recordemos que la Unión Soviética, Rusia especialmente y Bielorrusia, después de la Segunda Guerra Mundial, quedaron devastados. Casi el 90% de sus edificaciones de vivienda y de cualquier cosa fueron destruidas. Y eso generó que la organización popular, que ya existía en producto de los soviets y todo esto, reorganizara la distribución de los centenares de miles de personas que habían quedado en la calle y fueron alojados en las pocas casas que quedaban. Y allí surgió toda la leyenda de que en el comunismo te meten una casa en el cuarto, ¿no? Fíjate, y cómo fue la gran herramienta del capital después de poseer los medios de producción es su aparato ideológico, que han pasado 100 años y eso persiste. O el caso de la propia Cuba revolucionaria, donde no se cuenta, por ejemplo, que fue que la burguesía abandonó las casas y se fue, y después de un año de que las casas estaban vacías fue que el gobierno decidió la ocupación de estas casas para los proyectos sociales, para la ubicación de hospitales, para la ubicación de gente que no tenía vivienda, pero no fue que le quitaron las casas, ¿no? De manera que ni en el socialismo teórico ni en el socialismo real ha habido nunca ha habido una intención de quitarle la casa a la gente. Por el contrario, más bien es ampliar la posibilidad de que la gente tenga casa, y es parte del gran esfuerzo que ha hecho la revolución. Y por eso nosotros tenemos que asociar los elementos. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, que el gobierno revolucionario nacionaliza Sidor, que es un medio de producción estratégico, y que la Constitución establece que el gobierno debe manejar, el Estado venezolano debe y puede manejar medios estratégicos de producción, o la industria del cemento, es para garantizarle más propiedad a la gente, es decir, para que haya más vivienda y la familia venezolana tenga más casa, que se la limita a la propiedad privada sobre medios de producción de construcción de vivienda, porque el término semántico es claro, la propiedad privada es priva al resto de la sociedad, quien tiene el medio de producción priva al resto de la sociedad de esos bienes y servicios, y tiene el poder de cobrarle, no cobrarle, venderle o no venderle. De manera que nosotros hemos pasado de la privación que tenía la sociedad venezolana de importantes medios para tener ella patrimonio, propiedad, y ahora están en manos de todos los venezolanos. Uno de los elementos que más se está utilizando desde el punto de vista mediático es que una especie de rey Midas a la inversa, que todo lo que la revolución nacionaliza, pues no funciona. Y ahí hay ejemplos claros, bueno, ahí está la CanTV, Lácteos Los Andes, el Guaraíra Repano, es decir, hay ejemplos claros de no solo que funcionan, sino que están abiertas al pueblo y que cualquiera puede acceder a ello con calidad y además, en el caso de los productos que se venden, a precios regulados, a los precios que son justos. Sin embargo, la matriz pareciera que nos están tratando de retrotraer a la década de los 90, a que aquello era lo bueno, a que el neoliberalismo era lo bueno, no sé, a que debe regresar, ya no Carlos Andrés Pérez porque está anciano, pero Miguel Rodríguez y todo su equipo económico de Harvard a manejar el país. ¿Qué opina Ricardo Menéndez? Sí, evidentemente ese es el gran conflicto, y pareciera que en estos 6 meses, y probablemente asociado a lo que fue la crisis del capital a nivel mundial, y no se sabe tampoco muy bien con qué moral, ¿no? Después de que prácticamente hicieron un quiebre, un colapso completo del capitalismo, hace escasamente un año, y abordaron lo que eran las tasas más altas de pobreza en sus propios países, ahora hablan precisamente de lo que es un supuesto orden a nivel internacional. Y pareciera que algunos, despechados por lo que fue la década de los 80 y la década de los 90, están viendo caer, desplomarse prácticamente economías en el caso de Europa, y ahora usan esas mismas consignas que emplearon en el caso de Venezuela, y que las cifras están para verlas y revisarlas, de lo que fue propiamente el impacto del neoliberalismo. Tú decías un caso concreto, por ejemplo, como CanTV. Ahí podríamos ver, por ejemplo, cómo en la nacionalización de CanTV habríamos pasado de 55% de penetración en telefonía fija a 85% de penetración en telefonía fija, y de eso el 64% de ese incremento de 30 puntos, ese 64% es en sectores populares. Es decir, que lo que planteaba Elías en términos de lo que es la democratización de la propiedad, ¿no?
de la democratización de las posibilidades, la democratización de la propiedad como tal. Ahí hay un ejemplo claro de lo que es en un caso como CanTV. Pero no solamente ocurrió eso, sino que adicionalmente en el caso de la CanTV se dio ese incremento, se dio la capitalización desde el punto de vista de las posibilidades de la empresa, y adicional se bajaron las tarifas. Es decir, que allí están posibilidades claras de un modelo distinto de lo que serían esas opciones. Ahora, llama la atención que el discurso venga precisamente, o sea, es un cinismo muy grande que se diga la defensa del derecho a la propiedad, pero la defensa del derecho a la propiedad, están hablando de la posibilidad de defender la propiedad del 5% para quitársela al 95%. Y eso es lo que ha ocurrido históricamente. Si nosotros pensamos en el Valle de Caracas o pensamos en la depresión de donde estaba Barquisimeto, etcétera, y vamos a ver que lo que son las tierras aledañas precisamente a lo que es el recurso del agua, lo que es precisamente las tierras planas, fueron ocupadas por las haciendas. Pensemos en Caracas, vamos a buscar una fotografía aérea de Caracas de la década del 50-60 y vamos a encontrar todo el sector de la Urbina y posteriormente el desarrollo de Petare como barrio. El sector de la Urbina era precisamente haciendas de caña de azúcar, y el otro era sector que se fue poblando desde el punto de vista popular. Es decir, que hay una condición permanente en términos de variable de localización, que es expropiación. O sea, hacer privar por condición de renta en función de los privados, y son reglas del sistema que se establecen. Es decir, que el gran capital ha expropiado a la sociedad de las posibilidades de existir. Y lo más cínico es que precisamente después de expropiar, ¿no?, pretendan construir un código de valor donde supuestamente se les defienda esa condición de expropiadores. Un ejemplo concreto para verlo en cifras. En el caso de la situación de la propuesta que está planteada de la Polar, en el caso de Barquisimeto, solamente en el terreno de esas 2 manzanas que se afectan, estamos hablando de 19 propietarios. 19 propietarios. El decreto que planteó la alcaldía de esa ciudad asociado al proceso de expropiación pasa de 19 propietarios a 4.444 propietarios. Es decir, de 19 personas a 20.000 personas que podrían habitar en ese sitio. Ahí está claramente establecido lo que es la posibilidad de democratización de esos espacios. Sí, por favor. O el caso, siguiendo el hilo que plantea Ricardo, el caso de la imposibilidad de acceso a la propiedad que tuvo la clase media venezolana a vivienda durante toda la década de los 90 con los intereses y las cuotas balón. Es decir, el capital financiero y el capital inmobiliario privaron de propiedad, de poder acceder a propiedad a buena parte de la clase media venezolana, y a la que pudo acceder le quitaron la propiedad, porque terminaron embargándole los apartamentos, entregando las casas, entregando los apartamentos. De manera que y a muchos hasta se suicidaron frente al drama de tener que salir con todos sus ahorros entregados, robados al capital, por el capital financiero, a la calle con su familia y sus hijos y sus esposas, ¿no?, o esposas. De manera que el pueblo tiene que romper definitivamente, y esa es la gran batalla ideológica que nosotros tenemos, con todo ese laborioso matriz de terror construida a lo largo de 100 años. Porque es el capital el que ha robado al pueblo venezolano. El capital le robó al pueblo venezolano la posibilidad de tener acceso a la vivienda. Primero, por las altas tasas de interés y las cuotas. Segundo, por la apropiación de los mejores terrenos para la construcción de vivienda, como bien lo explicaba Ricardo. El capital fue el que desarraigó al campesinado y lo obligó a salir de sus tierras para generar una agricultura de gran escala para el monopolio y para el monocultivo, y que finalmente ni siquiera fue capaz de ser eficiente en el desarrollo de una industria agrícola capitalista como la que se planteó en los 60, en los 70. El capital expropió a los venezolanos de importantes medios que había sido construido con los recursos de los venezolanos. Cuando se privatizaron las industrias básicas, esos recursos fueron construidos con el esfuerzo de generaciones de venezolanos que permitieron generar la riqueza suficiente para construir en la década de los 50 y los 60 el emporio industrial de Guayana, y fue arrebatado, casi que robado por los ínfimos de los precios a los cuales fueron vendidos nuestras empresas básicas, o el caso de la CanTV, la propia CanTV ahora renacionalizada, o el caso de Viasa como caso emblemático. Es decir, todo fue un gran robo. Especialmente en estos últimos 50 años antes de la llegada de la revolución, el capital expropió a los venezolanos de sus tierras, de sus activos, de su posibilidad de acceder a bienes, servicios y derechos. Por eso nosotros no podemos nunca estar a la defensiva, sino a la ofensiva, porque es la revolución bolivariana la que le ha restituido
paulatinamente los derechos de propiedad familiar, de propiedad patrimonial al pueblo de Venezuela. Así es, y de hecho más que expropiar, lo que ha hecho es confiscar el capital, porque no hay nada a cambio, ¿no? Cuando uno expropia un edificio, algo, uno paga el equivalente, ¿no? El Estado, ¿no? Pero los capitalistas roban, tal como lo decía. Bueno, el caso de las tierras, fíjate, nosotros nos acostumbramos a ver las empalizadas, pues la cerca, las empalizadas como dicen en el campo, propiedad privada. Yo creo que esa es la memoria más que tiene todo venezolano cuando iba por una carretera, hacienda tal, propiedad privada. Bueno, hemos demostrado en los casi 2.400.000 hectáreas que hemos demostrado, en un solo caso se nos ha demostrado propiedad privada. Es decir, era un robo, se robaron las tierras que son de todos.